Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Buenas noches con todos. Muy buenas noches, ¿se le escucha? Muchas gracias. Buenas noches, sí. Buenas noches. Les saluda Catherine Adela Velarde Guevara, responsable de la Escuela Iberoamericana de Actualización Profesional. Les doy la bienvenida a nuestro diplomado Gestión de Proyectos. Muchas gracias. Bueno, quiero Gracias. comentándoles, queridos participantes, que nosotros somos un grupo educativo que está conformado por 4 escuelas profesionales. Una de ellas es la Escuela Integral de Especialización Profesional. La siguiente escuela es Sociedad Peruana de Capacitación, la Escuela Iberoamericana de Actualización Profesional e Instituto Peruano de Fortalecimiento Profesional, siendo nosotros 4 escuelas que tenemos convenio y pertenecemos al mismo grupo de estudios. Comentarles que el objetivo de este diplomado, Gestión de Proyectos, tiene como principal propósito conocer los fundamentos, conceptos y herramientas de gestión de proyectos, desde los enfoques tradicionales y de agilidad. Además, se desarrollará una visión diferenciada entre las distintas herramientas de gestión de proyectos. Este diplomado en gestión de proyectos inicia el día de hoy, 17 de mayo. Se dictará con una frecuencia de todos los viernes en este mismo horario, de 7 a 9 de la noche. Nosotros contamos con una modalidad sincrónica y asincrónica. Nuestra modalidad sincrónica serán las clases que se llevarán en vivo y la modalidad asincrónica serán llevadas desde nuestra plataforma virtual, siendo nuestra aula virtual el siguiente enlace: www.esiet.com/aula virtual. Nuestra estructura de trabajo está conformada básicamente por 2 áreas. En el área administrativa encontramos a la señorita Leslie y a la señorita Sandra. Ellas son las encargadas directamente de lo que son de ver temas de matrículas y certificaciones. Aquí les dejamos su número para cualquier consulta, ¿no? Cualquier tema de certificación y matrícula. Ustedes pueden comunicarse directamente a estos números telefónicos que muy amablemente serán atendidos por esta señorita para poder darles el mejor servicio que nosotros ofrecemos. En el área comercial encontramos a nuestra coordinadora de ventas, la señorita Cintia. De igual forma, les dejamos su número de celular para que directamente ustedes puedan comunicarse con ellos, todos nuestros participantes, para poder acceder a nuestras promociones. Bien, ahora voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Este diplomado estará a cargo de nuestro magíster Wilber Rafael Vázquez Collantes. Nuestro ponente es ingeniero civil por la Universidad San Martín de Porres. Nuestro ponente, nuestro magíster, tiene diplomados en ingeniería y gestión de proyectos de construcción. También tiene un diplomado en gerencia y desarrollo de proyectos viales. Estos diplomados fueron llevados por la Universidad Mayor de San Marcos. El magíster Wilber Rafael Vázquez Collantes ha desarrollado diferentes cargos como asesor externo de eventos compensables y planificación. Ha tenido el cargo también de especialista en costos y planeamiento. Ha sido gerente de proyectos, jefe de unidad formuladora, ha sido jefe del área de catastro y ha sido asistente de residente. Sin más preámbulo, daremos inicio a la primera sesión de este diplomado en gestión de proyectos. Muy buenas noches, magíster, y bienvenido. Podemos dar inicio a la clase del día de hoy.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, alumnos, a todos los Buenas presentes. noches. Tal como ya lo mencionó la señorita, soy el ingeniero Rafael Vázquez Collantes. Tengo una certificación PMP, además soy magíster en lo que es gestión de proyectos, ¿no? Más que todo este diplomado se va a basar en lo que es el enfoque PMI, ¿no? Vamos a tener lo que son 7 módulos. El primer módulo es lo que vamos a ver hoy día, lo que son el gestión de alcance e integración. El segundo módulo es gestión de tiempo y costos. El tercero de riesgos. El cuarto, gestión de recursos humanos. El 5, gestión de integración de proyectos. El 6, gestión de alcance y cronograma de proyecto. Y el 7, metodología ágiles en la gestión de proyectos, ¿no? Entonces hoy día vamos a verificar qué tan importante es lo que es el alcance de la integración. La parte de la gestión de alcance e integración es más que todo, son las acciones o los procesos necesarios, ¿no? que requiere todo proyecto o toda empresa, ¿no? Provee ahí lo que son la metodología, las herramientas y cuál es el control del proyecto, ¿no? La gestión de alcance e integración es una parte crucial de cualquier proyecto. Es importante para asegurarse de que el proyecto se mantenga en camino correcto y se alcance los objetivos deseados, ¿no? El objetivo principal de esto es definir y controlar lo que está incluido dentro del proyecto y lo que no está, ¿no? Por ejemplo, en lo que es proyectos, ¿no? En el caso de que es proyectos, en la primera parte se tiene que ver lo que es planificación, en lo que es costos, en lo que son riesgos, ¿no? Entonces se tiene que ver que todos estos 3 elementos del proyecto se integren, ¿no? Se integren y que lleven todo el alcance del proyecto, ¿no? Entonces, para la primera parte de la gestión de alcance e integración, como en todo proyecto, como toda empresa, con nuestra vida cotidiana, es la parte de la planificación, ¿no? Y la planificación es la parte esencial, la parte más importante y la primera parte, es el primer escalón dentro de la gestión de proyectos, ¿no? En esta etapa se define lo que es alcance del proyecto, se identifican los objetivos, se integran los requisitos del proyecto, ¿no? Y se desarrolla un plan para integrar todos los elementos del proyecto, ¿no? ¿Qué empezamos en la planificación? Para tener la planificación, nosotros vamos a determinar primero cuáles son las entradas que tenemos en la gestión del proyecto, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos para la gestión? Luego que iniciamos en qué necesitamos para la gestión, vamos a determinar los procesos. Y luego de los procesos vamos a determinar las salidas, ¿no? Por ejemplo, no sé si dentro de los participantes qué tipo de profesionales hay, de repente me pueden comentar para ir enfocándonos más o menos en ese lado, si hay ingenieros, arquitectos, no sé, administradores, para ir más o menos yéndonos y enfocándonos en ese lado. No sé quién me puede comentar qué tipo de profesión tenemos acá dentro del grupo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Dime, cuéntame. Mi nombre es Julio González, de profesión abogado. ¿Ya? Trabajo en la área de salud. ¿Ya? Y bueno, me da muy interesante el curso, esta capacitación que es de bastante utilidad.
para algo más. Creen en el sueño, ¿no? Una meta más. Muy bien, Julio. Otro participante que me diga que más o menos para enfocarnos, ya tenemos un abogado más o menos para enfocarnos a esta parte de la gestión de proyectos. Bueno, por ejemplo, en el caso de en el caso tuyo, que eres abogado, ¿no? Eh, no sé en qué actividad quieras en la parte de salud, pero por ejemplo puede ser la parte área legal. Los abogados también pueden ser administradores contractuales en algunos proyectos, ¿no? Entonces, la planificación en la parte legal, por ejemplo, de un proyecto, viene en el primer documento, que sería el contrato de obra, o el contrato de proyecto, o el contrato de la gestión, o el contrato de la empresa, ¿no? ¿Por qué el contrato? En el contrato nos va a definir el alcance que tenemos dentro del proyecto, ¿no? ¿Cuál es nuestra duración? ¿Dónde va a estar localizado? ¿No? Puede también incluir lo que son riesgos, ¿no? Bueno, dicen que los demás participantes son administradores y hay una ingeniera civil, ¿no? Eso, por ejemplo, se puede ver en la parte de... Hola, ¿sí? Bueno, de mi parte, soy ingeniero hidráulico, ¿no? No estoy encargado del tema de la administración, operación, mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable y también de generación de proyectos, ¿no? O expedientillos, o como lo llaman, ¿no? Entonces, Claro, de repente, por ahí también se lo puede ver el tema de la planificación, pues, ¿no? Y me claro. gusta mucho tu sistema, ¿no? Muy Gracias. bien, ingeniero. Por ejemplo, ya tenemos ya tres ramas. Lo que son ingenieros, hay una civil, un hidráulico, un abogado y lo que son administradores de empresas, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar y vamos a tratar de explicar para las tres ramas cómo empieza la planificación, ¿no? En la primera rama que habíamos visto la parte de derecho, ¿no? Uno de los documentos muy importantes dentro de una gestión o dentro de una empresa, ¿no? O dentro de una construcción o de una obra, o en este caso del doctor en la parte del sector público, es el contrato, ¿no? En el contrato, como ustedes saben, ¿no? Nos va a definir, como ya le había dicho, la parte del alcance del proyecto, ¿no? Ahí te va a definir cuánto dura, dónde está ubicado, ¿no? Cuáles son los términos a seguir, cuáles son los pasos para seguir en ese contrato, quién participa, ¿no? Entonces, el contrato es una parte esencial en el caso de abogados. En el caso de los ingenieros, por ejemplo, como es mi caso también, ingeniero civil, ¿no? La planificación es el punto donde inicia nosotros para programar nuestra obra, programar nuestro diseño o programar nuestro proyecto integral, ¿no? Es donde vamos a definir, por ejemplo, en ingeniería civil, cómo va a ser, en cuánto tiempo va a durar nuestro diseño, cuánto tiempo va a durar nuestra construcción, qué riesgos vamos a tener dentro de este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y cuantificarlos, ¿no? Dentro de lo que es PMI, nos enfocamos mucho en los riesgos y problemas. ¿Por qué? Porque cuantificar riesgos y problemas es una parte de la gestión de proyectos que no es muy, digamos, no es muy normal que se aplique, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente casi no lo toma, no lo toma importancia a los riesgos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que son administraciones o que son empresas, ¿no? La planificación también es la parte muy esencial. ¿Por qué? En la planificación, en lo que es una empresa, ¿qué vamos a hacer? Como les mencionaba al principio, vamos a determinar las entradas, las entradas, los procesos y las salidas. Y de acuerdo a eso,
vamos a determinar un cronograma de trabajos, tal y como lo hemos visto en lo que es construcción, ¿no? Entonces, en esa parte de la planificación vamos a determinar cómo lo vamos a hacer, en cuánto tiempo lo vamos a hacer y qué riesgos y qué problemas vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de hoy día. Hoy día estamos miércoles, nosotros hemos planificado, no sé cuándo se habrán escrito ustedes, pero por ejemplo, yo tenía planificado llevar ese curso hace más o menos un mes, entonces yo he planificado mis días y mi horario para poder llegar sin problemas el día de hoy, ¿no? Tomando los riesgos debidos. Por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en una oficina, pero vivo en un hotel porque no estoy en mi lugar de donde resido, ¿no? Yo vivo en un hotel. Entonces, yo tomo el riesgo de salir, identificar el riesgo de cuánto tiempo me demora de salir de la oficina a llegar al hotel. Entonces, ese riesgo lo he cuantificado de en cuánto tiempo y he puesto un horario. ¿Sabes qué? Yo puedo ir a clase, por ejemplo, no sé, a las 7 de la noche, como estamos dictando ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque yo salgo 5:30 de la oficina, entonces tengo 1 hora y media de colchón en lo que son tiempo para poder llegar yo a mi lugar de destino, ¿no? Ese es en lo que es riesgos cuantitativos, en lo que es plazo. Pero también se puede cuantificar en lo que son costos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los administradores, ¿no? Estamos planificando una empresa, ¿no? Y vamos a planificar que una empresa, por ejemplo, de compra y venta de accesorios de computadoras, ¿no? Estamos planificando que para el cierre de este mes vamos a comprar un stock de computadoras. Hemos hecho la evaluación, hemos ido a hacer cotizaciones, hemos sacado proformas y sacamos que el stock de computadoras nos va a costar 100.000 soles, ¿no? Pero de hoy día, al corte de hoy día, al corte hacia el fin de mes, por ejemplo, el valor del dólar puede cambiar, ¿no? Puede haber un riesgo de que las computadoras escaseen. Entonces, ese riesgo en costo también se puede cuantificar y tener un colchón monetario. Supongamos que hoy día 17 nos costó 100.000 soles, pero vamos a planificar que a fin de mes tenemos que tener nosotros 120.000 soles. Entonces tenemos un colchón de 20.000 soles, que es el riesgo monetario por algún cambio que haya en el dólar, por algún cambio que haya en los modelos, para pues, nosotros poder llegar a fin de mes y comprar la cantidad y stock necesario, ¿no? Es en el caso de las empresas, ¿no? Y en el caso de construcción, nosotros podemos planificar dentro del cronograma una parte de riesgos de lo que de lo que comúnmente nosotros llamamos adicionales, ¿no? Entonces tenemos una visión hacia el futuro diciendo, mira, ¿sabes qué? Dentro de la construcción estamos estamos en diciembre, por ejemplo. Sabemos que en enero, febrero de repente en la sierra llueve, entonces nosotros ya no nos planificamos que vamos a acabar en 3 meses la obra. Entonces vamos a acabar en 5 meses. Y esos 2 meses que hemos cuantificado es por las etapas de lluvia. Entonces ese riesgo en costo y en tiempo se cuantifica. ¿Para qué? Para que la planificación debe ser lo más exacta posible, ¿no? No, ese en sí la idea de planificar, que sea lo más exacto posible, que en el tiempo, en el transcurso que hay en nuestro proyecto, nuestra empresa, nuestro negocio, haya algunos cambios, eso no nos afecte. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo cuantificado en tiempo y en costo, ¿no? Eso es muy importante. Luego, la planificación te va a ver todo el alcance, ¿no? ¿Qué alcance tienes? Supongamos en la parte de administración, tenemos solamente en lo que son venta de computadoras, digamos, venta de computadoras. El alcance de nosotros solamente son venta de computadoras. O el alcance de una financiera, supongamos los administradores, de repente es un administrador de una financiera. Nuestro alcance como financiera es solamente a un tipo de personas.
¿no? Vemos el alcance y planificamos nuestros objetivos, nuestras metas, todos, nuestro proyecto solamente para un determinado grupo. Igual en construcción, ¿no? Solamente el alcance es un determinado kilómetro, unos determinados kilómetros, una cantidad de casas, no sé, puede determinarse una cantidad de unidades, ¿no? Pero tenemos que tener un alcance para saber hasta cuánto vas a tener en la planificación, ¿no? Luego de esto de acá de la planificación, viene lo que es la ejecución de la gestión de alcance e integración, ¿no? La ejecución es la fase en la que se lleva a cabo el proyecto. Una vez que nosotros planificamos, nosotros ya tenemos ya hecho el cronograma, hecho nuestra planificación, cómo vamos a entrar a nuestro proyecto, ¿no? Vamos a entrar a la ejecución, ¿no? En la ejecución es muy importante tener la comunicación clara y efectiva con todos los miembros del equipo, como vemos acá, ¿no? Todos los miembros tienen que estar enlazados, engranados entre sí. ¿Por qué? Porque si los miembros del equipo, uno de ellos falla, entonces esta planificación no va a servir. ¿Por qué motivo? Porque cuando tú planificas, también planificas con recursos técnicos, con recursos humanos, con materias primas. Y si uno de esos recursos falla, nuestra planificación va a decaer, ¿no? Dentro de esta ejecución, también es muy importante hacer un seguimiento y control de proyectos, ¿no? ¿Por qué un seguimiento y control de proyectos? ¿Por qué? Porque tenemos que determinar cuál es el desvío que vamos a tener durante el tiempo. El menor desvío que tengamos, tenemos que alertarlo, ¿no? Dentro del enfoque PMI hay un personal que se llama campeón de riesgos, que es la persona encargada de alertar de algún riesgo que él vea, ¿no? Es como es la persona que cuando va, va en un barco, el que gritaba iceberg en el Titanic, ese es el campeón de riesgos. Él tiene que avisar antes de que suceda el problema, ¿no? Hasta ahí lo tienen claro lo que es la planificación y ejecución. ¿No tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna Sí. consulta o alguna duda de repente? Solo para preguntarle cómo, ¿me puede repetir el nombre de cómo se llama el miembro que hace lo que es de riesgos? Campeón de riesgo, Champion Risks. Oh, ok, gracias, es lo que faltaba. Champion Risks. Es la persona encargada de riesgos. Es el que va a avicinar en un tiempo qué cosas puede pasar, ¿no? Esta persona, el campeón de riesgos, le va a avisar al planner para que el planner junto con él cuantifiquen ese riesgo y puedan ya estar modificando la planificación. Porque la planificación si, si debe ser exacta, pero también puede ir cambiando por el camino porque el proyecto se va moldeando de acuerdo a cómo vayan surgiendo las cosas, ¿no? Eso es lo que tenemos que nosotros pretender en nuestro proyecto, que nuestro proyecto no sea rígido, que el proyecto se vaya moldeando a las circunstancias, ¿no? Pero que esas circunstancias no nos afecte para la ejecución del mismo, ¿no? Esta parte de verificar que se vaya moldeando y que vaya transcurriendo como si fuera un barco cuando va navegando dentro de un río, ¿no? Y que el barco dentro de un río va yéndose de un lado de acuerdo a cómo vaya la marea, pero no se cae, eso es lo mismo que se debe tener en lo que es un proyecto o una empresa,
¿no? Eso es lo que se debe querer. Que si bien en caso haya algunas mareas altas, que nuestra empresa o con nuestro proyecto vaya navegando de acuerdo a estas mareas, ¿no? Y esto, ¿cómo lo logramos? Lo logramos gracias al Champion Rigs y logramos gracias al planeamiento, ¿no? Luego puede estar involucrados todo el proyecto. Puede estar involucrado diseño, puede estar involucrado gestión, puede estar involucrado lo que es la parte legal, puede estar involucrado también los administradores, como tenemos acá varios administradores, ¿no? Se involucra a todos, pero la persona encargada de reunir toda esa información, de compartirla, ¿no? De unir al grupo, de unir a la empresa, es el planeamiento, ¿no? El planeamiento es la persona que va a tener una visión clara de todo el proyecto, todo, de todo el proyecto, de todo el proyecto. Ese es el planner, el que tiene la visión clara, Disculpe, ¿no? si hablaría, Hola. digamos, de un gerente del proyecto, ¿no? O sea, el planner sería un gerente que todo está involucrado, sabe todo del proyecto. El que debe saber todo el proyecto es el planner, pero el que toma la decisión final de cualquier proyecto o de cualquier empresa es el gerente. Pero el planner es el que debe saber todo el proyecto, toda la visión clara, ¿no? Es decir, si tú te vas al planeamiento y le preguntas por alguna cosa, él tiene que saberlo. Cuándo acaba, qué ha pasado, todo, ¿no? Él es el integrador del proyecto dentro de la fase de ejecución. ¿Por qué? Porque él es el que ha hecho la planificación al inicio de la gestión o al inicio del proyecto, ¿no? Él determinó cuál es la estrategia más favorable para poder llegar a esa meta. Entonces el planner es el que tiene toda la parte clara, ¿no? Y planeamiento es una especialidad muy, muy bonita, porque no solamente vas a ver, pues el planner tiene que saber de todas las especialidades, un poco de todas las especialidades, tiene que saber costos, riesgos, diseño, y en el caso de empresas tiene que saber lo que es producción, ejecución, ventas, compras. ¿Para qué? Porque eres el encargado de hacer la estrategia. Eres el encargado de hacer la estrategia y del monitoreo constante de tu cronograma o de tu planificación en el caso de las empresas, ¿no? Él es el que está ahí atrás, todos los días atrás verificando. Él es lo que dicen, él es el dueño del tiempo. Él verifica, alerta, él hace una alerta, se va a su gerente y le dice, ¿sabes qué, ingeniero, doctor, abogado, no sé? Esto va a pasar, se está desviando por este camino, esta es mi estrategia, y el gerente es el que da el visto bueno. Pero el planner es el que tiene la visión completa del proyecto, ¿no? Él es el integrador, ¿no? Ese es lo que es el planner. ¿Hasta ahí comprendido? Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta en esta parte de planeamiento? De repente en lo que es la parte empresarial, porque en la parte de construcción en la parte de construcción es un poco más visible el planeamiento, ¿no? No, por ejemplo, en la parte de lo que es empresas, hay un curso que justamente yo también lo dicto en una universidad que se llama planeamiento estratégico, ¿no? Entonces el planeamiento no solamente se ve en la parte de construcción, también se ve en la parte empresarial. Por ejemplo, el planeamiento estratégico es es la parte de la administración de empresas, de cómo tú vas a hacer, cómo tú planificas y cómo haces tu estrategia de negocio, determinando tus entradas, tus procesos y tus salidas, ¿no? Y dándoles un enlace entre ellos, ¿no? Para que de repente una salida de un proceso se convierta en entrada de otro, ¿no? Enlazados como si fuera una máquina
industrial de engranajes, que si una parte de esa máquina falla, el proceso no acaba. ¿Está bien? ¿Hasta ahí están todos están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Conforme por mi parte. Ah, muy bien. A ver, continuemos, ¿no? Entonces, dentro de la ejecución, como yo les mencionaba, hay una parte que se llama monitoreo y control dentro de la ejecución, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, es el que va a controlar y va a ver que el proceso de la planificación vaya de acuerdo a lo programado, ¿no? Que las actividades vayan de acuerdo a lo programado. Es el monitoreo y control, nada más. Y que si hay una desviación significativa, se alerte. ¿Cómo se alerta? En este caso se alerta, por ejemplo, en el caso de que yo estoy trabajando, por ejemplo, todos trabajamos con un contrato que se llaman contratos NEC, que son contratos que se lo han traído del extranjero y que están involucrados con la entidad nacional y con entidades internacionales que se llaman gobierno a gobierno, ¿no? En el contrato NEC, cuando tú ves una desviación significativa, nosotros llamamos una alerta temprana. ¿Y qué es una alerta temprana? Una alerta temprana es un aviso de algo que está generando un desvío y que puede generar un problema. Es un riesgo que puede generarse un problema en el paso del tiempo, ¿no? Esa alerta es la que tú le vas a dar a tu gerente, le vas a dar a tu jefe, le vas a dar a la persona encargada de ese proceso, ¿no? Supongamos en una fábrica estamos haciendo autos y vemos nosotros como la persona que hace monitoreo y control de la obra, estamos viendo que una de las máquinas empieza a fallar o tiene retrasos para hacer ese proceso. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos una notificación diciendo que esa máquina está fallando. ¿Para qué? Para que el encargado de ese proceso vaya tomando sus medidas para que en el momento de que la máquina falle, tenga la otra en reposición, ¿no? Para eso es una alerta o una notificación, ¿no? Para que cuando algo falle, ya tengas tú repuesto esto, ¿no? Ahora, el monitoreo y el control es el que nos va a mantener en el camino correcto, ¿no? En el camino correcto. Es el que va a ayudar para que la obra se complete en tiempo y en costo determinado, que se haya planificado, ¿no? Por eso que nosotros aquí vemos acá, también se debe realizar el seguimiento al presupuesto y plazo de proyecto durante el monitoreo y el control. Si hay desviaciones significativas en estas áreas, se debe tomar medidas para abordarlas y evitar el proyecto se salga de control, ¿no? Nosotros no podemos esperar que hay un cambio drástico dentro del costo o dentro del plazo para recién alertar. Miren, como vemos acá, esto que está acá es una máquina que determina sismos, ¿no? Nosotros no podemos esperar de que se dispare para recién alertar a la población. El mínimo sismo que están ocurriendo se va alertando para que la población ya vaya teniendo vaya a prevenir, ¿no? En caso de que haya un sismo más grande, ¿no? Entonces se va alertando, se va haciendo monitoreo y control. Eso sí, el monitoreo y control debe ser diario, ya sea en la construcción, ya sea en una empresa, ¿no? Ya sea en en la parte del Estado, ¿no? En lo que es planificación, porque en el Estado también planificamos nosotros a inicios de año el dinero, ¿no? Entonces debe ser diario el control, diario, todos los días diario, todos los días.
¿Y quién hace el monitoreo y el control? Nuevamente llegamos a esta persona, el planner, ¿no? El planner hace el monitoreo y el control. ¿Qué hace el señor de planeamiento? Tiene su cronograma, tiene su procedimiento en en lo que es empresas, y va hoy día, por ejemplo, hoy día miércoles a las 7 de la noche, 7:41 de la noche, toca empezar a realizar la parte de automotriz en una fábrica de motores, ¿no? Toca empezar pintura, ¿no? Son 7:41 y ve que todavía no se puede, no hay inicia. 7:50 todavía no se inicia. Manda la alerta, diciendo por si acaso faltan 10 minutos para las 8 y no hay trabajadores en la zona. ¿Qué hacemos para que la producción no pare? Entonces ahí el planner da la alerta al encargado del proceso para que el encargado tome nota de eso y pueda tomar las medidas preventivas, ¿no? Por eso al inicio del proyecto decíamos, es una integración, ¿no? Es una integración de todo el equipo. Está bien que el planner tenga la visión completa, pero él solamente avisa al jefe y el jefe es el encargado de hacer las actividades preventivas, ¿no? Eso es más que todo la parte de monitoreo y control, ¿no? Ya puede haber más procesos específicos dentro de monitoreo, puede haber procesos más específicos dentro del control, pero en líneas generales vendría a ser que se alerte cualquier desviación significativa, ya sea en alcance, ya sea en costo o ya sea en tiempo, ¿no? El cual se va a hacer un seguimiento diario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta o pregunta hasta ahí de la parte de planificación, monitoreo y control? Profesor, buenas noches. Buenas noches, dime. Profesor, una consulta. Usted habló del tema del sector público y los ejemplos que ha estado dando siempre son del tema del sector privado. ¿Qué nos puede manifestar en el tema de gestión de proyectos en el sector público? Porque lamentablemente en el sector público se realiza muy poca planificación, muy poco control de los proyectos, la ejecución de los proyectos se realizan fuera del alcance del proyecto, fuera de los plazos, incluso exceden el costo del proyecto. O sea, en realidad no están haciendo una buena planificación, profesor. Claro, a ver, en el sector público empecemos que a inicios de año, toda municipalidad, todo gobierno regional, todo gobierno provincial, hace una planificación financiera, la cual lo manda al MEF, ¿no? Y si ustedes, bueno, todo el mundo que ve noticias, siempre al fin de año sacan una lista de todas las gobiernos regionales cuál es, cuál es el gobierno que más ha cumplido con su planificación presupuestal anual, ¿no? Y son solamente algunos específicos de que cumplen, ¿no? Por ejemplo, ahí, empecemos ahí en el gobierno, en los gobiernos, en la parte de planificación presupuestal, que es con el cual se inicia de un gobierno regional, o un gobierno provincial o distrital, ¿no? Primero lo que tiene que hacer el señor gobernador, alcalde, tiene que determinar el alcance de su municipalidad, ¿no? Y determinamos cuánto es el alcance, este año, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Este año nuestro objetivo principal es seguridad, 50%. Este año nuestro objetivo es la parte de construcción de parques. Este año es saneamiento, ¿no? Entonces tenemos 3 puntos: saneamiento, seguridad, ¿qué más dijimos? Y parques, ¿no? Ya, tenemos 3 cosas: saneamiento, seguridad y parques, ¿no? De acuerdo a eso, se va a sentar el señor alcalde, va a llamar a su gerente de obras. Lo que pasa es que en el sector público no hay planners,
no hay planeador, no hay planeamiento. ¿No? Hay una parte del sector que se llama planeamiento, que es planeamiento financiero. El encargado justamente de la que estoy hablando ahorita. No, pero no tiene una visión total de todo. ¿No? Entonces, lo sientas tú al gerente de obras, sientas tú al gerente de presupuestos y lo sientas al administrador. Y hacemos un cronograma de enero a diciembre. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para que sea más entendible. A ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿No? Vamos a poner, sí se ve, ¿no? El Excel. No, no se ¿Se ve ve el el Excel. Excel? No se ve el ¿No se ve el Excel. Excel? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ahí. Ya, vamos a hacer acá una municipalidad. Municipalidad, no sé. A ver, ¿qué podemos poner? Municipalidad de Lima. Ya. Ya, primero lo que va a hacer la municipalidad, como hemos dicho, es determinar el alcance. Ese es en el sector público, ya lo que se debe hacer. Determinar el alcance del año vigente, 2023. En este año 2023, ¿qué alcance vamos a tener nosotros como municipalidad? ¿No? Entonces, ahí hemos determinado que en la parte en la parte de la gerencia de obras, vamos a hacer obras de vamos a hacer parques, ¿no? Parques, y en el caso también seguridad, ¿no? Entonces, esas tres son las tres metas que nosotros tenemos este año 2023. Eso es lo primero que se debe hacer, una planificación, determinar las metas y el alcance, ¿no? Una vez que determinamos metas y alcances, vamos acá a hacer enero. Eso es algo sencillo, ¿ya? Pero más o menos esa es así debe ser la idea. Ya, ya estamos acá. Así, por ejemplo, ya. Nosotros sabemos como municipalidad que los primeros meses, o como servidores públicos sabemos que los primeros meses nosotros no tenemos dinero para poder ejecutar. Todo el mundo lo sabe. Empezando por eso, nuestras tres metas que tenemos acá no lo vamos a poder ejecutar. Es imposible ejecutar los primeros meses de abril, los primeros meses del año. Entonces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en los siguientes meses. Entonces, vamos a ir progresivamente, porque esto que está acá no solamente sale de frente de la construcción, sino sale más acá, sale en otro proceso que se llama, ¿no? Expediente técnico, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer acá, todos los 3 meses primeros, vamos a hacer lo que es expedientes técnicos, para esos 3. No vamos a enfocarnos solamente en hacer expedientes técnicos. Entonces, a partir de abril, nosotros vamos a determinar, siempre, siempre en una, en una construcción, en un proyecto, hay diferentes tipos de curvas, ¿no? Eso creo que lo sabe más la gente de administración, la parte de contabilidad. También nosotros como ingenieros también lo vemos. Hay curvas como campanas, hay curvas lineales, hay curvas, hay curvas lineales, no hay curvas lineales. Entonces vamos a terminar, por ejemplo, que el primer inicio, ¿cuál de estos tres paquetes, cuál de estos tres paquetes es el que menos nos cuesta? ¿No? Por ejemplo, seguridad. Ya vamos a hacer unos pendientes sobre seguridad. Todos los 3 primeros meses vamos a hacer seguridad. Ya, seguridad. ¿No? Vamos a hacer seguridad. Eso es seguridad. Luego los parques, la vamos a hacer estos segundos meses.
Y saneamiento lo vamos a hacer los 3 meses del año. ¿No? Entonces, como vemos, estamos planificando cómo lo podemos hacer. ¿No? Ahora, ¿se pueden enlazar? ¿Se pueden traslapar? Sí se pueden traslapar. Se pueden traslapar. Puede ser que el parque dure hasta noviembre. También se puede hacer. Disculpen. Ya ahí. Pero más o menos esa es la idea. ¿Qué hemos llegado a hacer acá? Que primero sabemos que los 3 primeros meses del año, nosotros vamos a hacer expedientes. ¿Por qué? Porque no hay dinero en las municipalidades en los primeros meses. No tenemos plata. Entonces, ¿qué es lo más fácil hacer y qué es lo menos costoso? Hacer expedientes técnicos, ¿no? Luego hacer expediente técnico, vamos a empezar por lo más barato, seguridad. Luego podemos empezar por saneamiento o parques de acuerdo a cuál nos cueste más o cuál nos cueste menos, ¿no? Y le empezamos justo en medio, para que el pico, no sé si podrá dibujar acá. A ver. ¿Dónde está? Uy, no se puede, espérate. Ya, ok. No se puede dibujar. No se puede dibujar, está bueno. El pico del gasto sea justo en la parte intermedia, ¿no? Justo en la parte intermedia. Justo ahí en la parte intermedia. Ahí sea el pico del gasto, ¿no? Y luego ir bajando de nuevo exponencialmente, ¿no? Hasta que lleguemos a un cierre. ¿No? Así más o menos. Entonces, esto que está acá, esta es una planificación que se debe dar en el sector público. Determinar cuánto dinero tenemos, una vez que tenemos el alcance, determinar cómo lo vamos a planificar y cuál va a ser nuestro proceso, y verificar también, y esto es muy importante, y justo se me había olvidado acá lo voy a poner grande, ¿ya? Como para verlo grande, vamos a tener lo que es el costo o el capital, no sé, el capital que tengamos, ¿no? Costo, capital. De acuerdo a eso, también tenemos que tener la planificación, ¿no? Así más o menos se debe planificar en la parte que es sector público, ¿no? Ahora, cada uno de estos procesos que están acá, cada uno de estos procesos llevan una planificación cada uno. Por ejemplo, el expediente técnico tiene una planificación, ¿no? ¿Con qué se empieza el expediente técnico? No sé, con la licitación de repente del servicio. Decide hacer el servicio, sabemos que en el macro tenemos 3 meses para ejecutar expedientes técnicos, entonces el servicio solamente tiene que ser por un mes. ¿Para qué? Para que nos dé un colchón de poder nosotros enviar esta información al MEF o al ministerio encargado de que nos dé el dinero. ¿No? ¿Entendieron ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, muy bien. Esa parte es lo que sería en el sector público, ¿no? Vamos a regresar a la diapositivas.
¿no? Entonces, para llegar a nuestra meta, que era diciembre, en el caso del proyecto, ¿no? Entonces se necesitaba que haya un monitoreo, un monitoreo y un control de gestión. No, un control de gestión constante. ¿No? Como ya lo habíamos determinado. Luego luego de lo que estamos un monitoreo de control, viene la siguiente parte de la que es una de las últimas partes, ¿ya? Que es el cierre de la gestión. Cierre de la gestión. Una vez que ya el proyecto está por culminar, ya está por acabar, ya está en el punto del cierre, en el punto final, vamos a proceder al cierre de la gestión, ¿no? Dentro de esta fase de la gestión de proyectos, ¿no? Es donde se van a entregar los productos finales. En este caso, construcción, no sé, puede ser la venta final, ¿no? Y si, además, una cosa muy importante es esto de acá. No sé, las lecciones aprendidas, ¿no? Dentro de todo proyecto y dentro de una buena gestión de proyectos, se debe tomar todo lo aprendido, acumularlo y aplicarlo dentro del futuro proyecto que nosotros tengamos. Es unas cosas de lo más importante dentro del cierre de la gestión, ¿no? Aparte de evaluar, nosotros podemos evaluar todas las cosas, podemos salir que hemos sido muy buenos dentro de la gestión, le podemos entregar todo el cierre, hacer todos los reportes que digamos. Pero una de las partes más importantes del cierre son las lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque en las lecciones aprendidas vamos a ver, a determinar qué nos pasó como riesgo, qué riesgo se convirtieron en problemas, qué parte de la planificación no estuvo bien dada, ¿no? ¿Cuál de nuestros engranajes o cuál de nuestro personal no tuvo la capacidad de rendir de acuerdo a nuestros objetivos, de acuerdo a nuestras metas, ¿no? Esa es la parte cierre de gestión, la evaluación y verificar las lecciones aprendidas, ¿no? Dentro del cierre de un proyecto puede haber informes de progreso, planes de contingencia, documentos, planos finales, puede haber muchas cosas. Y aquí es donde se cierra el costo y el tiempo en cuanto ha durado tu proyecto en sí. Tu proyecto puede haber empezado con un tiempo de 100 días, pero al final, por algunos motivos X, de algunos riesgos o algunos problemas, duró 120 días. Cuantificar esos días y verificar por qué se dio, qué hicimos nosotros como gestión para que esos 20 llegaran lo mínimo. Si hemos tratado todo, tenemos todos los alcances, todos los caminos, para que esos 20 días ha sido lo mínimo, ¿no? Esa es la parte de cierre de la gestión. ¿No? Tú cierras en costo, tú cierras en tiempo y cierras en alcance. Las tres partes más importantes de la gestión: costo, tiempo y alcance, ¿no? Ahí en esa parte alguna consulta. ¿Alguna consulta está ahí? ¿Alguna consulta sobre el cierre? ¿Ninguna? Ya. A ver.
Vamos a tomar un ejemplo, ¿ya? Tomar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un proyecto, ¿ya? Y se ve, ¿no? Un poquito, de repente, si lo puedo ampliar. Lo que pasa es que el programa no se puede ampliar mucho, pero bueno, vamos a tratar de que se pueda ver lo mayor posible. O ya, a ver. Voy a tratar de imprimirlo entonces. Por ejemplo, este es un cronograma de obra y una defensa ribereña. Defensa ribereña de la quebrada Corrales en Tumbes. ¿No? En la quebrada Corrales en Tumbes. Eso es lo que hace la planificación. ¿Qué vamos a hacer acá dentro de la planificación? Primero, se va a determinar cuál es su alcance y quiénes. Aquí está, por ejemplo, mire, aquí se puede determinar el alcance de la construcción. ¿Qué va a tener esta construcción? Va a tener obras provisionales, construcción de diques transversales, construcción de diques longitudinales, construcción de obras conexas, construcción de obras arquitectónicas, caminos, rampas, paisajismo, y bueno, esa parte de transporte es una cosa externa, ¿no? Pero también va a tener eso. Ese es nuestro alcance, ¿no? Que es el WS del proyecto. Eso es lo que vamos a determinar nosotros en el proyecto, ¿no? Luego, Profesor, una consulta. dime. Lo que nos está hablando es el tema de la estructura de desglose de trabajo, la EDT. Claro, que en inglés se llama WS. Ok, no sé si de repente podría tocar sobre ese tema porque la EDT, particionar el proyecto en la EDT, en la estructura de desglose de proyecto, es muy importante para poder seguir con la planificación del proyecto. Claro, no hay problema. Justo eso, esa era la idea de tocar este cronograma, ¿no? La EDT o la WS, la que ven acá, ¿no? Estructura de losa de trabajo. Eso acá nos va a definir lo que es el alcance del proyecto, nos va a determinar la ejecución del proyecto en cada fase del proyecto, nos va a determinar la WS o la EDT, ¿no? Además, tenemos una EDT, una WS buena, nos va a determinar una adecuada integración con los integrantes del equipo, ¿no? Y no solamente con los integrantes del equipo, hay una cosa muy importante dentro de la gestión de proyectos que se llama los stakeholders. ¿Saben ustedes qué son los stakeholders? Son las personas, organizaciones que están involucradas directo o indirectamente en el proyecto, profesor. Claro.
son los interesados directo e indirectamente de los públicos de interés, como también su compañera acá. Todas las personas involucradas dentro del proyecto, externas e internas del proyecto, se llaman stakeholders. SWS, estos stakeholders también deben estar acá, ¿no? Espérate. Quisiera abrir un WS más grande porque este es solamente de construcción, para que vean ustedes cómo los stakeholders se incluyen dentro de una WS. Espérame un segundo, voy a abrir otro, ya que ese acá es construcción y no lo van a ver muy debido. Voy a abrir uno que está... Uno es donde están involucrados stakeholders, hay diferentes tipos de diseño, construcción. Pero bueno, hasta que abre el programa, ¿no? Estamos viendo lo que es la WS o la EDT, ¿no? Es donde se va a determinar el alcance, donde va a determinar el tiempo, quienes van a estar involucrados, ya sea agentes internos o agentes externos del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto, no sé, a ver, díganme ustedes un proyecto para determinar los stakeholders. Menciónenme un proyecto que se les ocurra. Ya, La línea 2 del metro. De la línea 2 del metro. A ver. Los stakeholders, por ejemplo, alineados de metro. El stakeholder alineado del metro, por ejemplo, uno de los stakeholders muy importantes es el sector de, ¿cómo se llama esto? Los de construcción, ¿no? El sector construcción, los obreros, es un stakeholder muy importante. Porque si tú no estás alineado, ellos son personas que van a dar personal de mano de obra para el metro. Otros stakeholders en la línea de metro son las municipalidades, ¿no? Porque esos son los que nos van a dar permiso, van a determinar los desvíos de los carros, ¿no? Es un stakeholder importante. Otro stakeholder importante dentro de la línea de metro, por ejemplo, puede ser la policía, ¿no? El sector, la parte policial, ¿no? Porque en determinado momento que va a ocurrir algo, no, lo que vas a hacer tú es llamar a estas personas. Entonces tiene que estar involucradas directamente con el proyecto. A ver. Otro stakeholder dentro de la línea 1 del metro puede El ser Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de el ministerio, Transportes. el Ministerio de Transportes también. No, no, no tan, no como un stakeholder principal, pero sí como un secundario, ¿no? Porque el stakeholder principal son los que están involucrados directamente con la obra. En este caso, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Economía está involucrado, pero no directamente con la obra, ¿no? Los que están involucrados directamente con la obra, por ejemplo, un stakeholder principal es son las municipalidades, ¿no? Porque son los que te van a dar los permisos adecuados, ¿no? Ese es un stakeholder principal, por ejemplo, en la línea 2 del metro, ¿no? Ven si ya se abre la... A ver.
como se indicaba, este de acá es un proyecto de defensa ribereña del río Tumbes, ¿no? Esa es la EDT o la WBS, que hablaba su compañero. EDT en inglés y EDT en español y WBS en inglés, ¿no? ¿Qué hace la EDT y la WBS? Lo que comentábamos, ¿no? Define el alcance del proyecto. Por ejemplo, este proyecto, en general es del proyecto, vemos acá, está definiendo el alcance. ¿Cuál es su alcance del proyecto de defensa ribereña? Diseño, procura, construcción y el cierre, lo que hablábamos, ¿no? En diseño, este proyecto está encargado de diseñar todas las defensas ribereñas del río Tumbes y dos quebradas, corrales y jardín, ¿no? Profesor, Por una ejemplo, consulta. dime, ¿En qué parte entra el acta de inicio de proyecto o acta de, o como la partida de nacimiento del proyecto? ¿En qué momento se hace? ya. En este caso, o te explico en un proyecto normal. Por ejemplo, en este caso, el acta de partida de inicio de proyecto se da con, acá, mira, acá, con la suscripción del contrato, ¿no? Es el inicio. ¿Tú te das cuenta? Acá, en el cronograma, este cronograma de Tumbes River Work, trabajos en el río Tumbes, inicia el 19 de marzo de 2021. ¿Y cuál es la actividad que inicia el 19 de marzo de 2021? La suscripción del contrato. Esa es la partida o arranque del proyecto, ¿no? Esa es la partida o arranque del proyecto. ¿En qué WS está? En generales del proyecto. Ahí está, ¿no? Es el arranque o el inicio del proyecto, ¿no? Es el arranque y inicio del proyecto, ¿no? En hitos, eso está en la parte de hitos, ¿no? Pero como les explicaba, ¿no? Este proyecto tiene diseño, y si se encarga de todo el diseño del río Tumbes, de la defensa ribereña del río Tumbes. Además, una vez que ya diseña el proyecto, va a lanzar una procura. ¿Qué es una procura? Era licitación, ¿no? Y está acá, la licitación. ¿Se dan cuenta? A licitación. Ahora, en la licitación, ahí podemos determinar toda la lista de licitaciones que tengamos, toda la lista de procuras que vamos a determinar, ¿no? Una vez que está licitado, ya pasa la procura, este contratista tiene también encargado lo que es construcción. ¿No? Está encargado de lo que es construcción, ¿no? Y por último, lo que es el cierre del proyecto, que es la última parte, ¿no? Ahora, una vez que determinamos nuestro alcance en generales del proyecto, vamos a determinar en cada uno de nuestros activos. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 activos tiene. 8 activos tiene ¿cómo se llama esto? Este proyecto. Tiene 8 activos. Entonces, eso que está acá es la WS, que determina el alcance del proyecto, ¿no? ¿Qué más determina la WS? Define también cuál es el secuenciamiento, ¿no? Es decir, cómo va a estar distribuido, ¿no? El proyecto. ¿Cómo va a estar distribuido? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye? Se distribuye con una secuenciación, ¿no? Como vemos acá. Comúnmente nosotros le damos el diagrama de Gantt, ¿no? El diagrama de Gantt. Distribuimos. Y nuevamente, en cada uno de los activos determinamos su alcance, que es el alcance principal: diseño, procura y construcción. Y como ven, en cada activo del proyecto tiene el mismo alcance, ¿no?
y tiene un secuenciamiento. En este caso tiene diseño, tiene el diseño de este proyecto es ejecutado con la metodología arriba, que es una metodología española, ¿no? Que se carga para definir expedientes técnicos, ¿no? Y vemos acá, todo de alcance del proyecto. Mire, y vemos una parte muy importante acá, la parte social, ¿no? La parte social. La parte social. Todo está involucrado. En este proyecto todo está involucrado. La parte social, la parte ambiental, ¿no? La parte ambiental, todo está involucrado acá. ¿Se dan cuenta? Todo está involucrado acá. Es decir, en un proyecto debe estar toda esta parte, debe estar acá, ¿no? Toda la parte, todo el alcance debe estar dentro de su planificación, con un secuenciamiento determinado, ¿no? Eso es todo lo que es en la WBS, ¿no? Determinar un alcance, ¿no? Del proyecto. Ahora, ¿cómo se, cómo se, cómo se elabora este WBS? Lo primero que tienes que hacer es, como te dije, elaborar, definir tu alcance, identificar qué entregables vas a tener dentro del proyecto, ¿no? En este caso vamos a tener 8 entregables, que son los 8 activos que están acá. Vamos a hacer encauzamiento, protección de inundaciones, check down, camino de acceso, infraestructura, aliviaderos y dos defensas ribereñas, ¿no? Es entregable final. Una vez que definimos los entregables que tenemos dentro del proyecto, vamos a definir los entregables por cada uno de los activos, como vemos acá, ¿no? Diseño, construcción, procura y construcción, ¿no? Una vez que ya estamos acá en los entregables por cada activo, determinamos nuevamente cómo se descompone cada uno de estos entregables, ¿no? Y una vez que estamos acá, ya podemos ya refinar y pulir, pero y definir cada uno de las actividades que tengamos. Mientras nuestro cronograma sea más extenso, sea más amplio, va a ser mejor tener una visión más clara de nuestro proyecto. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿No? Ya. Una vez que nosotros tengamos WBS, vamos a determinar el EDC, que en español es EDC y en inglés es CBC, que es la estructura de desglose de costos, que no es más que otra cosa que nuestro presupuesto, ¿no? Nuestro presupuesto. Miren, cómo cada partida tiene un costo, ¿no? A cada partida se le ha puesto un costo, la cual genera implicancias, ¿no? En las partidas que no generan implicancias, no se le ha puesto un costo, ¿no? Esto que está acá, el costo más tu WBS, se le llama estructura de desglose de costos, o CBS, EDC o CBS, ¿no? Entonces tenemos ya dos puntos, EWS o estructura de desglose de trabajo y el CBS o estructura de desglose de costos, ¿no? Estas dos se enlazan entre sí, ¿no? ¿Para qué? Para determinar, y determinamos acá, los ingenieros me van a entender un poco más, una curva, ¿no? Una curva. ¿Y qué nos va a representar esa curva? Nos va a representar cómo va a ser nuestra distribución de costos en el tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para planificar nosotros nuestro costo y cuánto dinero necesitamos en un determinado mes en
en un determinado mes, una determinada época, en determinado tiempo o periodo de nuestro proyecto. ¿No? Eso es. Y hasta acá, esta parte de acá, con toda tu distribución de costo, distribución de tiempo, ¿qué se le llama? Se le llama, esta es la planificación. ¿No? Esa es la planificación. ¿No? Por ejemplo, en este proyecto que está acá, que es un contratista, no está tomando riesgos. Pero acá hay un proyecto que tengo yo, que también es de Tumbes. Que también es de Tumbes. Mira, por ejemplo, acá, vemos acá los stakeholders, ¿no? Lo que son el LANA, el LigaPro, el PROMA, el MEF, ¿no? Pero vamos a terminar a lo que les mencionaba. Ya. Aquí en lo que es reservas, es lo que son riesgos, ¿no? Y determinamos dos tipos de riesgos. El riesgo cuantitativo en tiempo y el riesgo cuantitativo en costo, ¿no? Como viene acá, el tiempo no tiene costo y aquí tiene un costo, ¿no? Así es, más o menos. Esto que está acá son los riesgos. ¿Y para qué nos sirve eso? Para que cuando pase algún evento que no esté previsto, este colchón de tiempo de 158 días y este colchón de costo de 210.000 soles, no sean lo que amorticen, ¿no? Y cuando a nosotros nos pidan, ingeniero, gerente, no nos pidan, ¿cuánto vale tu proyecto? Vale esto, ¿no? Vale esto. Eso es tu proyecto. Cualquier cosa pasa, tu proyecto sigue costando esto. Cualquier cosa pasa, tu proyecto sigue acabando el 21 de octubre del 26. Entonces ya no estamos dando datos erróneos, no estamos dando, como decía ahí un compañero de ustedes, diciendo que acaba este mes, luego acaba 2 meses después, luego acaba 3 meses después, ¿no? Entonces, en esta planificación estamos viendo que debemos determinar un riesgo y cuantificarlo en tiempo y en costo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? No, no, profesor. Adelante. Sí entendieron. Entonces sí quedó claro que era W y que era la CBS, ¿no? El desglose en costo y de trabajo, ¿no? Entonces, como veíamos la última parte de nuestro, de nuestra gestión es la parte de cierre, ¿no? Como ustedes veían en el cronograma que les mostré, que es un cronograma de obra de diseño y construcción, había una parte de cierre, ¿no? En la parte de cierre, ¿no? Por ejemplo, en lo que es construcción, en lo que es edificaciones, ¿no? Ahí viene lo que es capacitaciones y lo que es puesta en marcha, ¿no?
Y en el caso de que es empresas, en el caso de que son empresas, el cierre de la gestión viene a ser ¿cómo se llama esto? La documentación en costo, cuánto se ha gastado, qué se ha hecho, cuáles han sido los objetivos alcanzados, ¿no? Es lo que en parte lo que es el cierre de la gestión de alcance e integración, ¿no? Entonces, como último punto del día de hoy, ¿qué beneficios trae la gestión de alcance? ¿No? El beneficio más principal, y creo que para mí es lo primordial y con lo cual se debe determinar cualquier empresa, cualquier proyecto, es que satisfaga la necesidad del cliente. Todo proyecto, toda empresa, todo negocio tiene como fin principal satisfacer la necesidad del cliente, ¿no? Ahora, ¿para qué nos ayuda? Una vez que si tú lo tienes el cliente que está satisfecho, es porque tú le has dado un determinado plazo y un determinado costo establecido. Un nuevo costo y un determinado plazo establecido, ¿no? Y no hemos ido más allá de. Si vamos más allá de, el cliente no está satisfecho. Por ejemplo, en el caso de construcción, tú al, tú al alcalde o a la población dices que vamos a acabar la obra en julio, el 28 de julio. Llega el 28 de julio, no lo acaban. ¿Qué genera insatisfacción dentro de la población? ¿No? Pues la gente te empieza a reclamar que por qué en el 28 acabó, por aquí, pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las fábricas, tú te vas, o de empresas pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, en los carpinteros, ahí en los albañiles, no sé, tú te vas al sastre, por ejemplo, que está acá el señor, joven con un sastre, y le dices, ¿sabes qué? Nos van a hacer un saco, lo van a hacer para el día viernes. Te vas el viernes, no está. ¿Qué provocas? Insatisfacción del cliente, ¿no? Está mal. Por ejemplo, un administrador, ¿no? Está vendiendo, un representante de inmobiliario está vendiendo una casa. El día de hoy tú le dices que el departamento va a costar 200,000 soles, ¿no? El señor tiene su plata, su préstamo, llega el día de la compra y dice, ¿sabes qué? Ya no cuesta 200,000, cuesta 300,000 soles. Insatisfacción del cliente. El cliente insatisfecho puede ser que reniegue y puede ser que al final ese negocio no se dé, ¿no? Ese es el beneficio principal de la gestión, que el cliente esté satisfecho, ¿no? ¿Y qué ayuda? ¿En qué ayuda esto? Lo que hemos visto, ayuda a minimizar los riesgos y problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque en una buena planificación, como lo mencioné al inicio de la ponencia, una buena planificación, vamos a determinar qué riesgos puede ocurrir dentro de la vía del proyecto. Y con esto cuantificarlos y dar un plazo y un costo determinado, ¿no? Esto conlleva a tener una mayor eficacia y una mayor productividad durante la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque no vamos a tener horas perdidas, no vamos a tener costos perdidos, ¿no? Todo eso. Ese es sí, el beneficio y la importancia de la gestión de la gestión de alcance de proyectos. ¿Alguna consulta hasta ahí, alumnos? ¿Alguna pregunta?
ver. Ya. Bueno, joven, bueno, alumnos, como les mencioné, esa es la parte introductoria de la gestión de proyectos, ¿no? Creo que está comprendido más o menos, se ha comprendido y se llegó a comprender cuál es el alcance total de la gestión de proyectos. Ya vamos a ir profundizando en cada una de las partes que hemos mencionado, en la parte de planificación, la parte de costos, en la parte de riesgo, vamos a ir analizando cada uno de los puntos, ¿no? Si no tienen alguna pregunta, ¿no? O quisieran algún ejemplo, o quisieran discutir algún tema, creo que por hoy la clase quedaría ahí nomás, concluida, ¿no? Pero ya, como les digo, en las futuras clases vamos a profundizar en cada uno de los puntos que hoy día hemos visto, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me quisiera saber, ¿tienen alguna duda o cómo va a ir? Que vamos a tratarlos en los días consiguientes, me irían saber. Buenas noches, profesor. Le Diga. saluda Edward Sangama Reina, soy de acá del departamento de Loreto. A mí me gustaría saber en relación al curso, qué días van a ser. Y usted manifestaba que esto era una introducción al curso de gestión de proyectos, ¿no? Sí. Bueno, Ya, los cursos se van a entonces, dictar los días miércoles se van a dictar, a la misma hora. ya, ya, Los los días días miércoles. miércoles a la misma hora. Y Ya, eso más o menos. ¿vamos a hacer algún tema práctico o primero estamos en la fase de teoría un Mira, poco? Eh, vamos a, bueno, mi metodología mía es la siguiente. Lo que pasa es que tenemos 2 horas diarias. Vamos a tratar de avanzar las primeras horas, la primera hora en lo que es teoría, y en la parte de la hora faltante vamos a dar un ejemplo. Puede ser, en este caso, no sé, en Excel, o puede ser en cualquier programa que ustedes tengan, pero vamos a terminar con ejemplos prácticos, ¿no? Más que todo ejemplos prácticos de lo cotidiano, de algunas ocurrencias que he tenido yo durante los proyectos que he llevado, ¿no? ¿No? ya, Ese más que todo. Eso, vamos a tratar de hacer eso. Hoy día ha sido una clase introductoria más que todo a la gestión de proyectos, ¿no? Al enfoque ya. PMI. El enfoque PMI que tiene que ver un poco más al alcance de esto de la gestión, que a veces para algunos es nuevo la gestión de proyectos, entonces más o menos un enfoque general de cómo se lleva un proyecto, desde la planificación hasta el cierre. Luego ya veremos cómo se va, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias. Alguna otra consulta? Creo que como no habría otra consulta y como ya solamente es una parte introductoria, creo que quedaríamos hoy día por ahí, por este día ahí, ¿no? Ya la próxima semana, como les digo, va a ser primera hora teoría y la segunda vamos a hacer dar algunos casos puntuales para determinar algunas soluciones, más que todo, ¿eh? Eso sería todo. Buenas Gracias, noches, profesor. profesor. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.